Y ahora por allí tenemos a la profesora Isabel Rocco. Profe Isabel, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy atenta, escuchando al profesor, al doctor Eduardo, y ya, ¿qué voy a decir yo de semejante presentación? Por lo menos aprovechar unos minutitos que me estaban designados. Cuénteme, profesora, ¿empiezo o usted me Bueno, profe Isabel, decíamos al principio, bueno, para todos, yo le digo cariñosamente a la profesora Isabel Rocco, la profe Isabel ya, bueno, varias veces la hemos presentado, pero sí es muy importante para los que aquí no están, pues decir que ella pues tiene su licenciatura, bueno, en Chile no se llama así, su título en matemáticas, su postítulo también en enseñanza de la matemática, digamos en pedagogía, llaman ellos, sus estudios de maestría, pero yo quisiera resaltar una parte del trabajo muy importante que tiene la profesora Isabel como dinamizadora, formadora de profesores, ayuda en la consolidación de grupos y últimamente muy importante, y por eso ella nos acompaña en el desarrollo de este proyecto como mentora de nuestra joven investigadora, porque ella viene realizando un proceso que en Chile es muy importante en estos momentos y que de pronto nosotros deberíamos tomarlo en cuenta, queremos hacerlo a través del proceso de investigación, y es que los docentes noveles, como los llaman, estos jóvenes que recién se acaban de graduar, tengan la compañía de un profesor experto, bien evaluado, bastante experimentado en diferentes ámbitos, para acompañarlo en su proceso de inserción profesional. Entonces, desde ese sentido, la profe Isabel pues nos va a hacer unos comentarios ahorita, nos va a hablar desde su experiencia. Entonces, sin más, por la cuestión del tiempo, bienvenida, Isabel. Ya, muchas gracias, doctora Marta. Lo que yo les voy a hablar es algo práctico, perdón, sobre el estudio de clase, que es una de las estrategias de desarrollo profesional docente que estamos trabajando junto a la profesora Marta y junto a la investigadora Vanessa, ¿ya? El estudio de clase, quiero hacer un pequeño barniz de lo que se refiere, me imagino que muchos ya lo conocen. Es una modalidad del desarrollo profesional docente de origen japonés, ¿ya?, donde los docentes examinan y logran de forma sistémica mejorar sus prácticas, ¿ya? El estudio de clase, uno busca un problema, lo trabaja con todos los colegas y después lo implementa. También se puede hacer una clase pública donde los alumnos presencialmente van, y una vez terminada la clase todos opinamos en relación a la construcción de la clase. ¿Qué beneficios tiene el estudio de clase? El estudio de clase tiene muchos beneficios porque nos ayuda a trabajar en grupo. Perdí la presentación que quería hacer. Bueno, nos obliga a trabajar en grupo, nos obliga a mantener un aprendizaje en los estudiantes, promueve las relaciones simétricas y de confianza con los profesores, instala el hábito de que podamos trabajar entre pares. Independiente del estudio de clase, me pidió la profesora, la doctora Marta, que yo explicara una experiencia que tuve en el trabajo del estudio de clase. Bueno, hemos hecho varios acá en Chile, pero una de las experiencias fue en el año 2014. Me gustaría mostrar un PowerPoint. Profesora Marta, usted lo tiene, pero voy a intentar mostrarlo yo, si me permite compartir pantalla. Bueno, en el año, como decía el profesor Eduardo, a veces a los niños es muy importante darle un sentido a lo que ellos aprenden. El niño no quiere aprender solamente porque sí, porque le dijeron que hiciera esto y repitiera lo otro. Entonces, Valparaíso, que es la ciudad donde yo vivo, es una ciudad que tiene muchos cerros, no sé si algunos lo conocen, y el plan tiene como un anfiteatro, es como un anfiteatro de todos los cerros que hay alrededor. Generalmente por el viento se dan muchos los incendios. Y en el año 2014, bueno, casi cada 2 años tenemos incendios en los cerros muy importantes, pero en el año 2014 fue un incendio, un mega incendio. Yo vivo en el centro de la ciudad y uno podría ver alrededor como un círculo de muchos cerros que tenían unos incendios gigantes. Entonces yo estaba haciendo clases de matemática a los niños de 7º y 8º,
no sé el nivel de ustedes, pero son niños de aproximadamente 13, 14, hasta 15 años, donde a muchos, a su gran mayoría, vivían en el sector donde se produjo el incendio, el mega incendio. Entonces, uno dice, ¿cómo voy a llegar a enseñarle proporciones, a enseñarle cálculos de área a niños que están viviendo una tragedia, pero que tenían luego que volver al colegio porque era su forma de cuidado, ya que tenían alimentación y todo en el colegio? Entonces estaba trabajando con el profesor Olfos, que es uno de los fundadores que trabaja con el profesor Isoda en el tema del estudio de clase, y decidimos hacer una clase que tuviera relación con el contexto que los niños estaban viviendo. Ya, entonces los voy a contextualizar. Ya avancé en la diapositiva, lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ya, entonces si ustedes ven, ahí está el incendio que se produjo en Valparaíso en el año 2014. Son imágenes, en ese sentido están puestas las casas. ¿Ya? Se ve, Marta, que avancé en la presentación, ¿verdad? Si algo pasa, yo te digo. Se dan cuenta que la forma de cómo está construido los cerros, entonces fue un incendio, un mega incendio. Fueron más de 2.000 casas destruidas, 8 cerros fueron los que se propagó de esa manera. Entonces tú dices, ¿cómo entro yo a explicar todo eso a los niños? Nuestro objetivo de la clase era identificar fenómenos con magnitudes que varían en forma proporcional y no proporcional, a un curso de 7º y 8º grado. Después me voy a volver un poco a la descripción de la clase. Lo importante era el contexto, que los niños entendieran que había líneas de defensa, de cómo combatir el fuego. ¿Ya? El fuego se podía combatir de esa manera, buscando las líneas de defensa y buscar la cabeza del incendio. Entonces, los niños primero, cuando comienza la clase, comentan lo que significó para ellos el último incendio. Mencionan sus experiencias, explican cómo lo vivieron. Ellos siempre hay que rescatar la vivencia que ellos tienen, porque también es algo que podemos utilizar para las clases y se sienten escuchados y se sienten parte. Ahora, el factor de la propagación era súper importante porque los niños, por desconocimiento, o la familia, los adultos, a veces critican a los brigadistas, a los bomberos, que no van a apagar el incendio, sino que se ponen a hacer cosas alrededor. Entonces, que ellos entiendan que eso es una estrategia que usan para controlar el fuego, no apagarlo en el momento, sino que controlar todo lo que hay alrededor. Los alumnos comentan sus vivencias, nos cuentan todo, luego reciben un material con figuras de 2 incendios que muestran líneas de defensa diferentes, una con línea recta y otra con línea oblicua. Ellos deben calcular las áreas de cada figura en un tiempo determinado, de identificar el sector más dañado y señalar en qué caso las magnitudes son proporcionales y en qué caso no son proporcionales. ¿Ya? Ahí lo que les explicaba de las líneas de defensa. Esto es el problema central de la clase. El problema central, ellos reciben una hoja en la cual se les presenta este tipo de terreno, ¿ya? Donde el terreno es así con líneas paralelas, y el otro donde es como una punta, ¿cierto? Donde se supone que está trazado en el mismo tiempo, cada 1 hora, cuánto avanza el incendio en ese sector y cuánto avanza el incendio en el otro sector. Los niños reciben eso. Entonces ellos deben de calcular el área primero para saber en qué forma avanzó el incendio. Yo les voy a mostrar ahora algunas estrategias que los niños solos fueron creando, porque no se les dijo de la manera de cómo lo tenían que hacer. Si te fijas, un niño iba poniendo cuánto avanza en 1 hora, en 2 horas, luego suman. La otra persona lo va haciendo por espacios de rectángulos más pequeñitos y utilizan multiplicación también, suman. Entonces ellos reciben eso y a su vez tienen la instrucción de descubrir, su problema central es descubrir de acuerdo a su realidad cómo avanzan los incendios. Los estudiantes, estos fueron algunas de la reflexión de la clase, los estudiantes resuelven que la expansión en el sector A es el que estaba con las líneas paralelas. Los estudiantes resuelven que la expansión en el sector A es proporcional y en el sector B es mucho mayor y no es proporcional, valorando que las líneas de defensa permiten controlar y apagar incendios según la topografía del terreno.
mientras que reflexionan sobre la propagación del incendio, analizan los factores como los fuertes vientos, la falta de limpieza en los pastizales del sector, quiere decir la basura, porque muchas veces en los sectores altos de Valparaíso, donde hay mayor vulnerabilidad, niños con mayor pobreza, también van a dejar muchos sectores que son como vertederos que no están autorizados, donde la gente va a depositar basura, que es un combustible para los incendios. Y también el otro factor donde los grifos de agua que se encuentran están muy lejos de los sectores que no están, que son, no sé cómo le llaman ustedes, pero acá se les llama tomas, son sectores donde no la gente llega y se instala nada más a vivir. Esta clase, esta es la última diapo, permitió abordó interdisciplinariamente un problema ocurrido en Valparaíso, haciendo diálogo entre los conocimientos matemáticos, ¿cierto? Los niños tenían que saber multiplicar, calcular área, los conocimientos propios del contexto de cada niño, generando una enseñanza significativa. ¿Qué nos aborda esto? Ahí voy a dejar de compartir. Ahí volví con el grupo, sí. Ya, ¿qué nos aborda? Que los niños tienen mucho que decir. ¿Se escucha, profesora Marta? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Los niños tienen mucho que decir y también nos ayudó a que ellos se dieran cuenta de cuáles son las dificultades del sector, las dificultades donde viven y por qué de una manera avanzaba en una forma proporcional y en la otra no avanzaba de forma proporcional. Pudieron descubrir cuáles son las líneas de defensa. Esto nos significó un aprendizaje muy significativo con ellos, trabajar algo que era de su propia realidad, ¿ya? Y algo en los cuales ellos podían aportar, porque Valparaíso siempre tiene incendios. Es una pena, pero los vientos son muy fuertes, el descuido, las basuras, y siempre son las personas de más bajos recursos los que sufren eso. Entonces, poder ayudar a los niños de esta manera, que ellos descubrieran cuáles eran las líneas de defensa, cómo poder cubrir, cómo poder ayudar, y entender el trabajo de los brigadistas, que muchas veces no es reconocido, porque por ignorancia la persona quiere que vayan a apagar el incendio donde parte, y deben apagarlo en la cabeza, deben cubrir las líneas. Bueno, esta clase nosotros la hicimos como estudio de clase, la trabajamos entre varios colegas de la misma asignatura. En el estudio de clase uno ve los posibles errores, las posibles estrategias que pueden tener los niños, e independientemente de todo lo que uno prepare, a veces los niños nos sorprenden con estrategias distintas y una forma de ver todo de otra manera. Así que fue una experiencia muy agradable. Me gustaría, no sé si profesora Marta, yo lo hice muy rápido, pero si alcanzamos, ¿puedo mostrar un video de 2 minutos? Profesora Marta. Sí, señora, claro que sí. 2 minutos, 2 minutos. Ahí la profesora Elizabeth es la que está que se habla, no mentiras. Dale, 2 minutitos. Mira, yo también se lo envié a usted, profesora Marta, el video, pero voy a ver si lo puedo nuevamente compartir. ¿Se está viendo la página de YouTube? Sí, señora. Ya, ojalá que el volumen nos acompañe. De todas maneras, ahorita en el chat tú les anotas el link del video, ¿viste? Ya, es un video que nosotros le presentamos a los niños para poder generar conciencia de las variables que también tiene el incendio, ¿ya? Igual si quieres, como no se escucha, si quieres hablar algo mientras va pasando el video o lo dejas pasar así o cómo. Y la idea era que se escuchara. Entonces, No, me parece que... o sea, si quieres tú coméntalo y entonces más bien le dejas el link porque para que puedas como agilizar, o como tú quieres. Ya, es como en el fondo explicar, en el video explica lo que yo les estaba comentando de las líneas de defensa en este caso,
La línea de defensa las tienen que controlar para que no siga el incendio. Maneja la propagación o viendo otros focos cuando hay líneas de defensa cubriendo la cabeza del fuego. Ahí son las fotos, no sé si ustedes se pueden imaginar ese mega incendio. Nos dice que quedaron más de 2.800 personas damnificadas, de los cuales teníamos muchos alumnos, por eso, y generó una solidaridad a nivel nacional e internacional. Llegaron muchas ayudas, llegaron mucha gente a ayudar. Eso es como, el lado positivo de ver de esta tremenda tragedia. Ahí no, esos son los sectores donde... Me parece que ahí ya está terminando. Bueno, da la importancia de la prevención, porque dice que un incendio prevenido es un fuego que no hay que apagar. Sí, ahí volví, ya. Bueno, ha sido como muchos problemas tecnológicos esta charla, pero lo importante era eso, compartir una historia donde tenemos que ver en cuenta la educación, porque si bien un problema como el que tenemos ahora del coronavirus, un problema como el incendio, el mega incendio que tuvimos, muchas veces uno trata de cubrir alimentación, de cubrir la necesidad de la casa, pero la educación sigue y los niños están ahí y también son parte de los problemas y tenemos que abordarlo de alguna manera. Entonces, en esta clase trabajamos el incendio como un contexto real donde los niños tenían mucho que decir, mucho que aportar y fue bastante significativo. Y yo creo que les quedó muy claro el tema de la propagación del área que no era proporcional y la que sí era proporcional en relación a los terrenos en que ellos están viviendo. Eso es, profesora, la experiencia de una de las clases de estudio de clase que he tenido la posibilidad de participar. Profe Isabel, ni te voy a hacer preguntas ni te las voy a trasladar porque, pues, como sabemos todos, tú estás aquí con nosotros compartiendo en esta sesión de aprendizaje, en las otras sesiones de la cátedra. Muy seguramente en una de las sesiones, como decía hace un rato, vamos a tener la oportunidad de compartir un taller donde todos podamos como participar, hacer nuestros grupos de trabajo. Entonces yo, sin más, pues le voy a dar la palabra a la profesora Elizabeth Hurtado Martínez para que nos haga el favor de compartirnos las reflexiones, digamos, como finales y poder cerrar el espacio. Entonces, Elizabeth, ¿estás por ahí? Elizabeth. Se nos fue la... No, ella está ahí, lo que pasa es que no sé por qué ¿será que tiene el micrófono apagado? Elizabeth, ¿estás por allí? Le está fallando el sonido. Sí, ya déme un momentico, yo por aquí le miro. Profesora Marta, vi un chiste en relación Martica, a esta clase. Señora, aquí estoy, Martica. Señora, eso, ya. Acá hoy todos tenemos que estar haciendo lo que podemos con el internet. Entonces, Elizabeth estaba dándote el paso. Por allí no sé dónde te ubico, pero bueno, entonces también te doy la palabra. Todos sabemos, Elizabeth Hurtado Martínez, conocida también, y como ya pues la presentó nuestro decano, nuestro director de investigaciones, entonces yo pues no me voy a extender, solamente quiero hablar de la generosidad que tiene la profesora Elizabeth en compartir con nosotros sus saberes y experiencias. Y también quiero contar para los que aquí estamos que pues nosotros con nuestra hermana, la Universidad de la Amazonia, venimos desarrollando hace ya varios años un proyecto de investigación interinstitucional en el cual abordamos el tema de las prácticas pedagógicas. En ese sentido, y ahorita que nuestro proyecto se reactiva, pues entonces estamos aquí trabajando de la mano con Elizabeth
y pues muy seguramente en las otras sesiones de la cátedra la vamos a tener, además que algunas de las sesiones de la cátedra pues se van a hacer desde allá de la Universidad de la Amazonia. Entonces no me quiero gastar más tiempo. Elisa, te doy la palabra. No, Martica, muchas gracias. Pues creo que tú has expresado las líneas importantes del ejercicio. Definitivamente, esto que estamos haciendo precisamente hoy, en el marco de la sexta cátedra itinerante, pues creemos que estamos convencidos que es el mejor de los caminos para construir, para aprender y evidentemente para transformar. Y como lo planteaba Marta, pues llevamos ya varios años tratando de, a partir de las particularidades de nuestros contextos, tanto culturales como geográficos y demás, pero tratar de compartir esas experiencias en la formación de profesores que hemos venido generando en la licenciatura en matemáticas, tanto en la Universidad Surcolombiana como en la Universidad de la Amazonia. También estaba nombrando a la Universidad del Tolima porque también ha sido nuestra universidad aliada en este proceso, como Martica también lo señalaba, desde una serie de proyectos de apoyo interinstitucional. Y este hijo, que hoy lleva su sexta versión como es la cátedra itinerante, pues también se ha constituido en este escenario donde compartimos, socializamos las experiencias significativas que hemos logrado con nuestros profesores en formación inicial, a través de los semilleros de investigación, a través de las diferentes alternativas y los diferentes escenarios que se han generado para hacer de la investigación y de las prácticas esas posibilidades de fortalecer la formación del profesor. Y como bien Martica lo señalaba, pues ya venimos hace un tiempo generando una serie de acciones. Ya hemos hecho varias versiones de congresos internacionales de experiencias en formación de profesores. El ejercicio de la cátedra es otro ejercicio también que estamos allí. Algunas estrategias en el marco de semilleros de investigación. Entonces, la idea es que este tipo de escenarios donde permite que no hagamos como en solo los procesos, que esa es una de las debilidades que a veces tenemos, como el conocer las experiencias que nos acaban de compartir los profesores, tanto el profesor Jorge como el profesor Eduardo, la profesora Isabel, que tanto aportan a esas dinámicas de transformar el aula de matemáticas. Es también lo que hemos pensado y por la cual se ha promovido el desarrollo de estos escenarios y lograr compartir esas experiencias y desde lo que han sido nuestros propios aprendizajes aportar al aprendizaje de los demás profesores, como también nos ha permitido a través de los proyectos que ha liderado Martica, conocer experiencias bien interesantes de los profesores en ejercicio de las diferentes instituciones educativas, tanto en los contextos rurales como en los contextos urbanos, porque también llevamos un tiempo trabajando experiencias investigativas en los contextos rurales. Nuestra parte sur de Colombia, donde está el Huila y el Caquetá, donde pertenecen la Universidad Surcolombiana y la Universidad de la Amazonia, pues gran parte de nuestra población es población rural dispersa. Y muchas veces hemos focalizado los procesos de intervención en los contextos urbanos, olvidándonos un poco de esas realidades campesinas que juegan un papel tan importante. Pues ahí también venimos haciendo una serie de estrategias, pensando una serie de estrategias en torno de conocer esas formas de aprender y enseñar matemáticas y especialmente en reconocer ese valioso contexto que podemos tener para movilizar los procesos de aprendizaje. Entonces, pues además de lo que Martica comenta, pues compartirles, agradecerles también en nombre de todos los profesores que hacen parte del colectivo de investigación en educación matemática, también de los profesores en este momento, desde la Red Colombiana de Licenciaturas en Matemática, la Red CLEMA, pues ya tenemos un espacio donde nos encontramos a dialogar y a reflexionar sobre lo que es la formación de profesores de matemáticas y otras áreas afines. Llevamos ya 5 años en este ejercicio y también en calidad de coordinadora, pues agradecer que hay varios de nuestros profesores participantes de la red que están en este ejercicio y que también Martica, desde el Comité de Movilidad, dinamiza este espacio como esa forma de aprender todos, de construir todos. Entonces, pues no sé, Martica, si planteamos algunos elementos que se trabajaron durante esta mañana como a nivel de resumen. Sí, señora, yo pienso que si nos pasamos, por ejemplo, hasta las 11:40 o 11:42, no hay problema. Bueno, con respecto
al conversatorio que nos propuso el doctor Jorge Enrique Fiallo en torno a la presencialidad remota y el pensamiento matemático, que amablemente nos compartió sus experiencias en cuanto a la construcción de una serie de tareas mediadas por GeoGebra. Pues uno de los elementos importantes que se logró o que se compartió en este espacio fue que ha sido pensado con el fin de fortalecer la competencia en la formación matemática en los niños, particularmente asociadas a todos esos elementos que nos plantea tanto los referentes nacionales como internacionales en torno al saber argumentar, saber cuantificar, saber analizar críticamente, saber representar, comunicar, saber resolver y la serie de saberes asociados a esa competencia. Igualmente, el profesor Fiallo pues, señala que el interés particular que se ha tenido en torno al uso del GeoGebra para el diseño de tareas pues ha sido particularmente el favorecimiento de la competencia asociada a la resolución de problemas, reconociéndola como uno de los caminos que permite el desarrollo de esas competencias, ya que permite activar esas capacidades en los estudiantes, como el leer comprensivamente, el reflexionar, el establecer un plan de trabajo, el identificar diferentes formas de representar y modelar. Se reconoce desde lo que el profesor Jorge amablemente nos comparte, el GeoGebra, como bien él lo explicitó, un programa dinámico para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Además, el ser gratuito, pues permite el acceso de los profesores. También la facilidad, de alguna forma, de su sistema operativo, pues permite que de pronto podamos acceder a él de una manera no tan compleja. Importante que a través de GeoGebra, pues podemos trabajar de manera específica las representaciones tanto geométricas como algebraicas, que eso permite que haya una riqueza en la exploración del conocimiento matemático, dado que le permite al estudiante poder abordar las construcciones de significados asociadas a estas diferentes formas de representar. También se resalta que además de favorecer el diseño de tareas, especialmente teniendo en cuenta la temática del conversatorio que giró en torno a la gestión de las clases remotas, pues el GeoGebra se convierte en un aliado importante para, de alguna forma, permitir y facilitar esa gestión de las clases mediadas a través de estas herramientas computacionales, donde los estudiantes pueden construir los significados asociados a los contenidos de las matemáticas de manera activa y participativa. Igualmente se planteó en el ejercicio la importancia de que los profesores en formación, al reconocerse como diseñadores curriculares, pues también puedan aprender a usar la herramienta, siempre resaltando que la herramienta adquiere lógica en la medida del uso que le dé el profesor, porque finalmente es el profesor que decide los contenidos que se van a enseñar, la forma en que se van a enseñar, lo que pretende que los estudiantes aprendan con ese contenido. En la misma perspectiva con la conferencia Matemáticas sin fórmulas en contracorriente de lo conceptual a lo simbólico, generada por el doctor Eduardo Mancera Martínez del Comité Interamericano de Educación Matemática, pues se presentó un ejercicio bien interesante en torno al reconocimiento de la importancia del significado y sentido que tengan los conceptos sobre los símbolos. Entonces nos pareció interesante ese ejercicio de reflexión que nos plantea el profesor en cuanto a reconocer que el símbolo representa el comportamiento del concepto, por ejemplo, pero que tradicionalmente en nuestras aulas de matemáticas, en nuestros procesos de gestión, pues centramos nuestra actuación en los símbolos sin tener el significado de esos conceptos, y eso hace que el aprendizaje de las matemáticas sea denso y complejo. De alguna forma, uno de los elementos importantes que se planteó en las diferentes construcciones que el profesor nos compartió, pues era precisamente en conocer esos elementos constructivos de los conceptos, que al final terminan siendo representados a través de los símbolos, pero que esos símbolos no tienen sentido si no hay un significado que se le asigna a ese símbolo. Entonces eso hace que los estudiantes muchas veces en el aula, por no decir que la tendencia, pues no encuentren el significado de esos símbolos. La importancia es que nuestras actuaciones en el aula pues no giren en torno a esos símbolos, sino a los significados que están asociados a esos conceptos, y desde allí poder identificar también la diversidad de formas en que yo puedo representar esos conceptos, y que esa diversidad de formas en que yo puedo representar esos conceptos pues van a estar mediadas por esos símbolos, sin que el interés esté en el símbolo, sino en los conceptos, en los significados a los conceptos. Nos pareció también interesante dentro de la presentación del profesor
que el pensamiento matemático cobra sentido en la medida de que tengamos la libertad de cometer errores, la libertad de hacer preguntas, la libertad de pensar por sí mismo. Y efectivamente hacia allá fue la motivación, hacia el buscar esas otras formas de conocer los conocimientos matemáticos, de conocer los conceptos matemáticos y desde allí poder identificar la diversidad de formas de representarlo desde los símbolos. Con la profesora, bueno, también surgieron algunas preguntas. El profesor William, dentro de la presentación del profesor Eduardo, pues planteaba, el profesor Wirman Durán, que se reconoce la importancia de realizar este tipo de trabajos en el aula, este tipo de construcciones precisamente asociadas a esa diversidad de significados y por ende a esa diversidad de símbolos que lo representan. Pero hay algunas preocupaciones y tensiones que se generan por esos tiempos con que se dispone en la escuela para lograr alcanzar esas metas de aprendizaje que se definen a través de los diferentes documentos curriculares, en el caso específico los derechos básicos de aprendizaje, pero que también, como el profesor nos hacía, planteaba en la mesa las reflexiones, esa situación, esa tensión nos implica entonces repensar la forma de gestionar nuestra clase de matemáticas. Tranquila que ya tus perros son famosos. Ya, Martica, qué pena, es que estoy tratando aquí de... Sí, es que estaba diciendo que tus perros son famosos, ellos les encanta protagonizar y entonces cuando te oyen allí atendiendo al público, ellos también quieren participar. Perdón, Martica, muchas gracias, retomo. Sí, tengo aquí a mis mascotas y ya Martica sabe que hace parte del ejercicio. Retomaba los ejercicios de reflexión que se plantearon en la mesa, entonces desde esas de pronto tensiones que se generan en el aula, pues pensar nuevas formas de organizar los procesos en el aula, dando prioridad a los procesos sobre los contenidos, porque seguramente si la lógica serán los contenidos, pues los tiempos seguramente no favorecerán esa forma de gestionar la clase. Pero este tipo de estrategias, este tipo de construcciones, tanto las que nos compartía el profesor Jorge como lo que nos compartía el profesor Eduardo, posiblemente pueden permitir esas formas diferentes de gestionar la clase de matemáticas. Y finalmente, la profesora Isabel Rocco pues nos mostró un ejercicio bastante importante sobre cómo desde el estudio de caso los estudiantes pueden modelar situaciones cotidianas como la que nos planteaba, y también desde esas situaciones cotidianas y desde esos procesos de modelización poder lograr aprendizajes importantes asociados a las matemáticas. Y es eso que tanto los documentos curriculares, tanto los nuestros nacionales como a nivel internacional, pues nos hacen el llamado, ¿no?, a que los conocimientos matemáticos pues tengan un sentido y un significado social. Entonces, ese ejercicio especialmente nos reconoce esa importancia de que la clase de matemática esté situada primero en esas negociaciones de significados y evidentemente en el reconocimiento de esos saberes cotidianos en el cual cobra sentido ese aprendizaje y ese contenido matemático. Entonces, Martica, no es un ejercicio fácil poder recoger tantas cosas importantes que se abordaron, pero pues trato como de manera muy general. Pues los participantes, leyendo las intervenciones a través del chat, pues expresaron la importancia, el interés de poder profundizar en conocer mayores construcciones y, como bien lo planteaba Martica, poder generar de pronto espacios evidentemente más amplios para poder generar interacciones, también conocer algunas experiencias que se han construido desde las aulas, pero también seguir enriqueciendo estas posibles formas, insistimos, de gestionar el aula de matemáticas. Entonces sería eso, Martica, de manera muy rápida. ¿Puedo compartir? No, muchas gracias y gracias de nuevo por la interferencia. Claro, no, muchísimas gracias a ti, Eli. Sabes que pues ahí estamos construyendo la memoria. Yo quiero, antes de despedir pues a los asistentes y agradecerles, no me canso de agradecerles, y a nuestros invitados, comentarles que, bueno, por esta multiplicidad de eventos que hay durante esta pandemia, que pienso yo que, durante este aislamiento, perdón, que pienso yo que más que un problema para nosotros, para la comunidad de educadores, se ha vuelto una oportunidad, porque es como esa posibilidad de poder conocernos, escucharnos, encontrarnos, como bien le decíamos al doctor Eduardo esta mañana,
a veces hay mucha dificultad en traer una persona de México, de Chile, y miren, aquí estamos todos, bueno, con todas las dificultades de pronto que se puedan presentar, pero estamos compartiendo. Entonces yo quiero agradecerles, comentarles que entonces, debido a esto, esta cátedra la vamos a hacer en varias sesiones, tratando también de atender algunas de las sugerencias que ustedes mismos nos hagan. De pronto algunos de los catedráticos que hemos llamado quieran de pronto, así como nos decía el profe Jorge, repetir o hacer un taller un poco más, digamos, específico para las personas. Entonces, nosotros agradecemos. Entonces, quiero comentarles que la clase que sigue, iba a decir, la siguiente sesión de la cátedra es el próximo viernes. No todas van a ser los viernes, pero estas dos sí, pues nos salieron el día viernes, entonces va a ser el próximo viernes. Vamos a empezar a las 7 de la mañana y tenemos los catedráticos son el profesor Edgar Guacaneme Suárez de la Universidad Pedagógica Nacional, quien nos va a trabajar aspectos fundamentales del pensamiento métrico, y tenemos a la doctora Nuria Climen de la Universidad de Huelva en España. Entonces, esa además es una de las razones por las cuales nos vamos a reunir tan temprano, porque pues sabemos todos que con ellos tenemos 7 horas de diferencia. Entonces, si nosotros pues vamos terminando a esta hora, ellos ya son como las 8 de la noche, y si de pronto nos prolongamos un poquito, pues terrible. Entonces, ella va a estar aquí trabajando con nosotros algunos aspectos relacionados con el conocimiento especializado para la enseñanza de las matemáticas.